si muero en el hospital? Y a mi esposa no le importó. Me dijo, no soy tu niñera, ocúpate, eres hombre. Tenía 34 años y, hasta hace poco, creía que llevaba una vida bastante estable. Mi nombre es Mike y trabajo como analista financiero en una firma de inversiones mediana. No era la carrera más emocionante, pero había luchado mucho para llegar hasta allí. Provenía de una familia de clase trabajadora. Mi padre trabajó 35 años en el ferrocarril y mi madre sirvió mesas en el mismo restaurante durante la mayor parte de mi infancia. Ellos juntaron lo suficiente para que pudiera asistir al colegio comunitario, y yo, trabajando a tiempo completo y tomando clases nocturnas, logré graduarme con honores y conseguir un empleo de nivel inicial que poco a poco transformé en algo mejor. Durante la secundaria jugué de linebacker y llegué a estar en el equipo estatal en mi último año. Recibí algunas ofertas de becas, pero decidí seguir el camino académico. Además, entrenaba en el gimnasio de 5 a 6 días por semana. No era de esos que se pasan el día publicando selfies sin camiseta, pero sí me destacaba en el levantamiento de pesas. En mi mejor momento podía hacer un press de banca de 280 libras y levantar bastante en peso muerto. Con 215 libras, midiendo 6'1" y con aproximadamente 12% de grasa corporal, no era culturista, pero era sólido y fuerte. El entrenamiento era mi terapia, algo que mi esposa, Melissa, 32 años, jamás llegó a comprender. Ella solía rodar los ojos cuando me veía levantarme a las 5 de la madrugada para hacer ejercicio antes de ir a la oficina, preguntando, ¿por qué tienes que estar tan temprano? Las pesas no se van a mover solas. Yo solo le daba un beso en la frente y le decía que volviera a dormir. Conocí a Melissa en una barbacoa de un amigo hace 6 años. La verdad es que estaba fuera de mi alcance, rubia, en forma, con una sonrisa perfecta y un encanto envidiable. Ella trabajaba en marketing para una marca de lujo, siempre impecable y con la habilidad de decir lo correcto en cualquier situación. Era el tipo de mujer que hacía girar cabezas al entrar en una habitación. Me enamoré perdidamente, y tras un año de noviazgo, le propuse matrimonio. Nuestra boda fue de ensueño, un viñedo, 150 invitados y una ceremonia digna de Pinterest. Melissa llevaba un vestido de diseño que, probablemente, costó más que mi primer auto. Recuerdo que, durante la recepción, mi padre me dijo entre risas y con algo de preocupación, «Hijo, ¿estás seguro de esto? Ella parece muy exigente». En ese momento me reí, pensando que eran solo comentarios de la vieja escuela. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar algunas señales de alerta. A lo largo del matrimonio, comenzaron a aparecer pequeños detalles. Se irritaba cuando hablaba de presupuestos o de planificar nuestro futuro, hacía comentarios sutiles sobre mi familia por ser demasiado simple y, al tiempo que esperaba que yo escuchara cada detalle de sus dramas en el trabajo, se mostraba distante cuando yo compartía el estrés laboral. Vivíamos en una casa suburbana con una cocina de concepto abierto, que ella insistió en remodelar desde el primer día. Además, cada invierno íbamos a Cabo, donde ella pasaba horas buscando la foto perfecta en la playa, mientras yo solo deseaba relajarme. Nuestra presencia en redes sociales mostraba la imagen de una pareja perfecta, con fotos meticulosamente escenificadas de una felicidad ideal. Curiosamente, muchas de esas imágenes apenas mostraban su rostro. Aunque la intimidad había disminuido y parecía que su atención se centraba más en el teléfono que en nuestras conversaciones, yo creía que era parte normal del matrimonio. Seguíamos teniendo citas, aunque siempre ella elegía el restaurante, y siempre terminaba siendo yo quien decía, «te quiero primero». También planeábamos nuestro futuro, aunque sus planes parecían depender de que yo ganara cada vez más dinero. ¡Qué ingenuo me veía ahora! La situación comenzó a complicarse durante la temporada alta en el trabajo. Empecé a trabajar 60 horas a la semana, analizando el desempeño de las carteras de nuestros clientes más importantes. Llegaba tarde casi todas las noches y, en ocasiones, llevaba trabajo a casa los fines de semana. Aunque Melissa no estaba muy contenta con mis horas extras, el pago adicional y la posibilidad de una promoción, que prometía liberarme de las tareas más tediosas, me convencían de que valía la pena el sacrificio. 3 semanas después de iniciar esa rutina, empecé a sentirme mal. Al principio, no parecía algo grave, estaba excesivamente cansado, con músculos doloridos como si me hubiera extenuado en el gimnasio, aunque en realidad había estado saltándome mis entrenamientos, y sufría de un dolor de cabeza persistente que ni el Advil lograba calmar. Además, por las tardes empezaron a darme escalofríos, a pesar de que el clima era cálido. Cuando le sugerí a Melissa que debía ver a un médico, ella apenas levantó la vista de su teléfono y comentó con tono despectivo, «Siempre buscas excusas para saltarte la noche con tus amigos. Solo toma un Advil y sé hombre». Quizás si no fueras tan obsesionado con el gimnasio cada mañana, no estarías tan agotado. Con esa actitud, ella convertía todo en algo centrado en ella, criticándome sutilmente. A pesar de ello, decidí seguir adelante una semana más. Apenas lograba completar la mitad de mi rutina habitual sin sentir que me desvanecía, y en la oficina recibí miradas extrañas por sudar en un ambiente con aire acondicionado.
Mi jefe incluso me preguntó si todo estaba bien en casa, a lo que respondí que seguramente estaba combatiendo un virus. Pero entonces llegó la fiebre. No era la típica fiebre leve que se apaga con un poco de NyQuil. Era del tipo que te despierta con las sábanas empapadas, te hace sentir como si tu cerebro se cocinara dentro de tu cráneo y produce un dolor en las articulaciones que te impide moverte para ir al baño. Recuerdo que el termómetro marcaba 102,3 grados Fahrenheit. Aunque no era una emergencia que requiriera ir al hospital, claramente era momento de consultar a un médico. La respuesta de Melissa fue fría: duerme en la habitación de invitados. Mañana tengo una presentación y no puedo arriesgarme a enfermarme. Hay algo de sopa en la despensa si la quieres. Esa noche, en lugar de cuidarme, pude escucharla riendo por teléfono con una amiga mientras yo, cubierto por 3 mantas en la habitación de invitados, estaba demasiado débil para levantarme y preparar la sopa que tan generosamente había mencionado. Al día siguiente llamé al consultorio, pero me dijeron que la próxima cita disponible era la siguiente semana. La enfermera me sugirió que, si empeoraba, acudiera a urgencias. Decidí aguantar el fin de semana, lo que resultó ser un error fatal. A las 3 de la madrugada del domingo, desperté sin poder mover adecuadamente mi lado derecho, mi brazo se sentía pesado y casi entumecido, y mi pierna no respondía bien. Todo giraba a mi alrededor y mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis dientes. Intenté levantarme para ir al baño, pero colapsé a mitad de camino, haciendo caer la mesita de noche. El ruido debió despertar a Melissa, quien apareció en el umbral de la puerta, apoyada contra ella y con los brazos cruzados. No se apresuró a ayudarme ni a preguntar si estaba bien, simplemente se mostró visiblemente molesta. Es en mitad de la noche, le expliqué entre palabras arrastradas, no siento bien mi brazo y el cuarto gira. Ella suspiró dramáticamente, como si le hubiera pedido que me llevara al aeropuerto en hora pico. No soy tu madre, Mike, encárgate tú. Tengo una reunión con un cliente a las 9 de la mañana y necesito dormir. Luego regresó a la cama y cerró la puerta. Me quedé tirado en el suelo durante unos 15 minutos, luchando para que mi cuerpo respondiera. Finalmente, logré arrastrarme de vuelta a la cama y agarrar mi teléfono, aunque ni siquiera pude usar la pantalla adecuadamente, por lo que recurrí a comandos de voz para llamar a mi hermano Ryan, que vive al otro lado de la ciudad. Afortunadamente, llegó en 20 minutos. La expresión en su rostro al verme lo decía todo. Esto no era debilidad, algo grave estaba sucediendo. Dios mío, Mike, ¿por qué no llamaste a una ambulancia?, me preguntó mientras me ayudaba a sentarme. Recuerdo vagamente haber murmurado algo acerca del seguro y los costos, mientras Ryan no perdía tiempo en discutir y simplemente me ayudaba a subir a su coche. No podía caminar derecho y él prácticamente me llevaba, ya que yo apenas me mantenía en pie. Mientras tanto, Melissa se negó a salir del dormitorio al vernos partir. Ryan dejó una nota para ella explicando que me llevaba a la sala de emergencias del Hospital Memorial. La sala de emergencias se encontraba en un caos total, y ya sabían que los sábados por la noche y domingos por la mañana es cuando se producen las peleas, los accidentes de tráfico y los problemas con ebrios. Al ver mi estado, la enfermera de triaje no dudó en pedir una silla de ruedas de inmediato. Mi fiebre había alcanzado los 104,5 grados Fahrenheit, mi presión arterial estaba peligrosamente baja y apenas lograba mantener la conciencia. Todo sucedió a una velocidad vertiginosa. En cuestión de minutos, me realizaron extracciones de sangre, colocaron líneas intravenosas y los médicos empezaron a lanzar preguntas a Ryan sobre mi historial clínico, preguntas a las que yo no podía responder por lo alterado que estaba. Escuché términos como choque séptico y, en algún momento, alguien comentó que mis riñones mostraban signos de deterioro. También llamaron a un neurólogo para evaluar la debilidad en mi lado derecho. Fue entonces cuando Ryan volvió a contactar a Melissa para informarle que me iban a ingresar en la unidad de cuidados intensivos, UCI. Al parecer, ella por fin leyó la nota, y en un mensaje de texto preguntó qué estaba pasando. Ryan le explicó que mi estado era muy grave, que probablemente se trataba de una sepsis y que me trasladaban a cuidados intensivos. Su respuesta fue un seco ¿en qué hospital? Y apenas una hora después apareció en la sala, vistiendo pantalones de yoga y con el maquillaje impecable, pero con una expresión de enfado que parecía reflejar que había sido interrumpida en algo importante. En ese momento, yo ya estaba conectado a múltiples líneas intravenosas, recibiendo antibióticos, líquidos y siendo monitoreado de forma constante. Una enfermera estaba colocando una línea central en mi cuello para administrar medicamentos. Entre que me trasladaban a una cama de cuidados críticos, Melissa murmuró que no se podía elegir un peor momento mientras apenas me miraba, comentando en voz baja: tengo esa campaña que se lanza mañana, esto va a tardar todo el día. Debería cancelar mis citas de la tarde. La enfermera de la UCI, una mujer mayor que se presentaba como Patricia según su placa, le respondió con firmeza: señora, su esposo está críticamente enfermo, la infección se ha vuelto séptica, lo que significa que ya está en el torrente sanguíneo. Tendrá que quedarse aquí por un buen tiempo. Mientras Melissa parecía afectada,
Se instaló en una silla de visitantes en la esquina de la sala, sacó su teléfono y se sumergió en Instagram, ignorando lo que a su alrededor ocurría. Permaneció allí durante unos 30 minutos mientras los médicos me explicaban que sufría de una infección bacteriana severa que se había diseminado por todo mi organismo. Literalmente estaba luchando por mi vida, y ella, en cambio, se dedicaba a dar me gusta a fotos de playas y a comentar sobre el nuevo corte de pelo de una amiga. Finalmente, con tono desapegado, dijo, tengo que irme mientras recogía su bolso sin siquiera acercarse a mi cama. Mañana revisaré cómo estás, intenta no ser tan dramático con los doctores, que están ocupados, afirmó. Ryan, visiblemente enfurecido, soltó, ¿estás bromeando? Podrías morir y tú te preocupas por una campaña de marketing. Yo apenas podía comprender lo que decían, inmerso en una infección que asolaba mi cuerpo, haciendo que mis órganos fallaran progresivamente. Más tarde, los médicos me informaron que mis niveles de lactato estaban por las nubes, una señal de que mis tejidos carecían de oxígeno. Durante los 2 días siguientes, fui entrando y saliendo de la conciencia. Ryan se quedó tanto tiempo como le permitieron, conversando con los médicos y llamando a nuestros padres, que vivían a 3 estados de distancia. Melissa, en cambio, solo apareció una vez durante ese crítico lapso de 48 horas, quedándose por apenas 15 minutos. Al llegar, se quejó del estacionamiento del hospital y de la cantidad de preguntas que le hacían las enfermeras. No mostró ningún gesto de afecto, ni tocó mi mano ni se inclinó para demostrar preocupación, y lo único que logró fue tomarse una selfie en la sala de espera de la UCI, que luego publicó en Instagram con un mensaje que rezaba algo así como días duros, se necesitan oraciones, esposa de Shaker fuerte. Las enfermeras se miraron entre sí, pero yo traté de no notarlo. Al tercer día, mi estado se estabilizó lo suficiente como para ser trasladado fuera de la UCI, seguía siendo muy enfermo, pero ya no estaba en peligro inminente de morir. Ryan informó a Melissa de la buena noticia, a lo que ella respondió con un «genial, pronto estarás en casa» y envió un mensaje de texto diciendo que estaba abrumada por el trabajo, pero que intentaría pasar a visitarme al día siguiente. Esa misma noche, mis padres llegaron tras conducir 14 horas seguidas, mi madre estalló en llanto al verme, y mi padre, aunque intentó mantenerse firme, tuvo que salir de la habitación por unos minutos. Al preguntar por Melissa, Ryan simplemente negó con la cabeza y ellos no insistieron. Al día siguiente, el especialista en enfermedades infecciosas descubrió la verdadera causa de mi condición, había desarrollado una complicación poco frecuente a partir de una faringitis estreptocócica, sí, la misma faringitis común que yo hubiera considerado un simple dolor de garganta por el cansancio. La bacteria había invadido mi torrente sanguíneo y provocado una fasciitis necrosante en el músculo de mi hombro derecho, lo que explicaba mi incapacidad para mover el brazo correctamente. De no haber sido por la rápida intervención de Ryan, probablemente habría perdido el brazo o fallecido en cuestión de horas. La situación requería una cirugía para extirpar el tejido infectado. Dado que yo aún fluctuaba entre la conciencia y la inconsciencia, los médicos pidieron que alguien de mi familia firmara los formularios de consentimiento. Ryan tuvo que explicar que mi esposa no estaba disponible y que, por lo tanto, mis padres debían asumir esa responsabilidad. La expresión del cirujano lo dijo todo. La operación duró 3 horas, durante las cuales se removió una gran porción de músculo de mi hombro derecho, pero lograron preservar la función completa del brazo. Me advirtieron que necesitaría fisioterapia intensiva, aunque me aseguraron que no quedaría con una discapacidad permanente. Al despertar en la sala de recuperación, encontré a los padres de Ryan presentes, pero noté la ausencia de Melissa. Ella, en lugar de aparecer, envió flores al día siguiente a través de un servicio de mensajería, acompañadas de una tarjeta que decía «Recupérate pronto, te extraño, con amor, M». Las enfermeras intercambiaron miradas cuando la noticia llegó, pero yo preferí fingir que no lo notaba. El 5.º día en el hospital me encontraba aún muy débil, pero consciente, y empezaba a comprender lo cerca que había estado de perder la vida. Los antibióticos estaban haciendo efecto, la fiebre había disminuido y podía mantener breves conversaciones sin sentirme exhausto. Mis padres se habían trasladado a la casa de Ryan para descansar, prometiendo volver durante las horas de visita. Finalmente, Melissa hizo acto de presencia, pero con una actitud y vestimenta que parecían sacadas de una reunión de negocios, un conjunto informal, propio de un almuerzo de trabajo, y no de una visita a un hombre que casi muere. Se sentó junto a la ventana, absorta en su teléfono, mientras medio escuchaba al doctor que le explicaba que mi recuperación requeriría cuidados extensos. Según el especialista, la infección había causado una pérdida muscular significativa, con riesgos potenciales para el corazón y los riñones, y necesitaría un largo curso de antibióticos y cuidado diario de la herida quirúrgica. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, preguntó finalmente, levantando la mirada de sus notificaciones. Tengo esa conferencia en Chicago la próxima semana, la que te comenté hace meses, es crucial para mi carrera, añadió con voz casi ensayada. Con una expresión neutral, el doctor explicó que,
como señor Thompson, necesitaría varias semanas de recuperación en casa, seguidas de meses de rehabilitación. No podría trabajar al menos durante 6 semanas, quizá más, y precisaría asistencia para las actividades cotidianas, cuidado de la herida y transporte para las consultas médicas. Al oír esto, la expresión de Melissa se tornó de desilusión, pero rápidamente replicó: tengo esa conferencia y además una gala benéfica la semana siguiente, Mike, ya sabes lo importante que son. El doctor la miró y luego volvió a dirigirse a mí. Señora Thompson, su esposo estuvo al borde de la muerte, su recuperación debe ser la prioridad ahora mismo. Tras la salida del doctor, se instauró un silencio incómodo. Melissa volvió a sumergirse en su teléfono, suspirando de manera dramática como si toda la situación fuese una mera molestia en su apretada agenda. Yo, mientras tanto, apenas podía mantener mi boca húmeda por los efectos de los medicamentos. Intenté alcanzar el vaso de agua en la mesita, pero estaba fuera de mi alcance. Me encontraba tan débil que mis manos temblaban y, en 2 intentos, terminé derramándome el agua. Melissa, ¿podrías pasarme el agua, por favor?, pedí. Ella levantó la vista de su teléfono, claramente molesta por la interrupción, y replicó: Jesús, Mike, no soy tu enfermera, no tienes un botón de llamada. Fue en ese instante cuando me di cuenta de la cruda realidad. Después de 6 años de matrimonio, mi esposa mostraba menos compasión hacia mí que el conserje nocturno que, tras vaciar mi basura, se había tomado el tiempo de preguntar cómo me sentía, menos aún que la empleada de la cafetería, quien al notar que no comía bien, me trajo un extra de gelatina, recordándome la importancia de mantener mis fuerzas. Yo asentí en silencio, sin encontrar palabras que pudieran cambiar lo que ya se venía gestando. Más tarde, la enfermera que me atendió, al verme luchando por alcanzar el agua, se acercó para ayudarme a beber, tomó mi temperatura y ajustó mis almohadas, todo mientras Melissa seguía absorta en vídeos de TikTok con el volumen a tope. De repente, la enfermera anunció: tu hermano ya llegó, y nunca había sentido tanta alivio al ver a Ryan cruzar la puerta. Al observar la escena, yo batallando por beber, Melissa tan ensimismada, su semblante se endureció de una forma que jamás había visto en él. Normalmente es el alma relajada y bromista de la familia, pero en ese instante parecía a punto de lanzar el teléfono de Melissa por la ventana. Necesito hablar contigo en el pasillo, le dijo con voz tensa y contenida. No recuerdo exactamente sus palabras, pero cuando regresaron, ella estaba callada, casi sumida en la resignación, y poco después se marchó alegando una reunión inaplazable. Ryan se quedó hasta que terminaron las horas de visita, me ayudó a cenar y conversó de asuntos triviales, simplemente estando a mi lado. Hermano, encontré algo que debes saber, me dijo antes de marcharse esa misma noche, con el semblante serio. No es el mejor momento para contártelo, pero cuando estés más fuerte tenemos que hablar. Le pregunté lo que había descubierto, ya sabiendo por su expresión que lo que venía no era nada bueno. Con una leve presión en mi hombro sano, me dijo: concéntrate en recuperarte primero, que yo te respaldo, ¿vale? Asentí en silencio mientras se alejaba. Esa fue la primera noche, desde mi ingreso, en la que lloré, no por el dolor físico, aunque este era considerable, sino por comprender que la persona a quien debía amar incondicionalmente era incapaz de siquiera prestarme ayuda con un simple vaso de agua. Pasaron 12 días en ese hospital, 12 días en los que luché contra una infección que había devastado mi cuerpo. Perdí 10 kilos, casi en su totalidad músculo, apenas podía caminar hacia el baño sin sentirme exhausto, y tuve que reaprender hasta gestos tan básicos como sostener un tenedor sin temblores. El fisioterapeuta, un hombre llamado Marcus, comenzó a trabajar conmigo en el 6.º día. Sin endulzar la verdad, me dijo: esto va a ser duro, Mike. Estabas en buena forma antes, lo cual probablemente salvó tu vida, pero ahora tienes una montaña que escalar para volver a estar así. Empezamos con ejercicios simples: levantar el brazo, apretar una pelota antiestrés, levantarnos de la cama sin mareos. Me sentí humillado al tener que celebrar esos pequeños logros, pero Marcus supo presionarme lo justo, recordándome que tu cuerpo ha pasado por una guerra, debemos respetarlo mientras lo retamos a reconstruirse. Ryan no faltó a su visita diaria. Nuestros padres volaron para estar con él y él acudía al hospital casi todos los días. Incluso mi jefe se puso en contacto para asegurarse de que mi trabajo estaba asegurado, instándome a concentrarme en la recuperación, y mis compañeros enviaron tarjetas, comidas para mi familia, e incluso una tablet cargada de películas y juegos para hacer más amables los momentos de espera. Mi amigo de la secundaria, Dave, recorrió 3 horas en coche solo para pasar una tarde a mi lado. Por otro lado, Melissa me visitó solo en 4 ocasiones a lo largo de esos 12 días, y cada vez su presencia se fue haciendo más breve y cargada de irritación. En una de esas visitas, trajo ropa limpia, pero tan descuidadamente arrojada en una bolsa de plástico que ni siquiera estaba doblada. En su última aparición, se quedó apenas 20 minutos, dedicando la mayor parte de ese tiempo a lamentarse porque tuvo que reprogramar una cita en la peluquería,
ya que mi madre le había pedido recoger unos insumos médicos para mi alta. No entiendo por qué tu madre no pudo pedirlos en línea, dijo mientras repasaba su teléfono. No es como si yo no tuviera mi propia vida que atender. Yo no respondí, carecía de fuerzas para hacerlo, y me concentré en los ejercicios que Marcus me había enseñado, intentando reconstruir mi fuerza a un pequeño movimiento a la vez. La víspera de mi alta, Ryan finalmente me reveló lo que había descubierto. Había ido a nuestra casa para recoger más ropa para mí y usando la laptop de Melissa, imprimió mi información de seguro, ya que la mía se encontraba en la oficina y no pudo localizarla. En ese proceso apareció una notificación con el mensaje: no puedo esperar a esta noche. Aún no sospecha nada. Tráele a esa. Era de Jason, el entrenador del gimnasio, un tipo con tatuajes tribales, camisetas ajustadas y siempre hablando de su consumo de proteínas. Melissa había comenzado a trabajar con él hace unos 8 meses, alegando que necesitaba tonificarse más. Con el instinto protector que siempre ha caracterizado a Ryan, este indagó y encontró cientos de mensajes que se remontaban a varios meses atrás, con fotos, recibos de hoteles y conversaciones explícitas sobre sus encuentros. Incluso en nuestra casa, en nuestra cama. Hay más, agregó Ryan en voz baja. En algunos mensajes, ella dice que tú eres débil, demasiado emocional, que no eres lo suficientemente varonil, que necesita un hombre de verdad, uno que no la aburra hablando de cuentas de retiro y presupuestos. Luego sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla en blanco y negro. Allí estaba mi esposa, criticándome ante su amante, burlándose de cómo me había vuelto blando y aburrido desde que nos casamos, alegando que se conformó por la estabilidad económica, pero que buscaba emoción en otro lugar. Lo peor es que los mensajes más recientes se enviaron cuando yo estaba en la unidad de cuidados intensivos, luchando por mi vida. Se estaban reuniendo en nuestra casa, en nuestra cama. Jason escribió: lamento lo de Mike, pero ahora que está en el hospital, ¿significa que estás libre esta noche? Respondía ella. Definitivamente, concluyó Ryan. Ryan se quedó en la casa, actuando de hermano protector, y así la casa quedó vacía. Y para rematar, le pidió vino. Guardé silencio al escuchar todo. Sentí que, por fin, encajaba la última pieza de un rompecabezas que mostraba la verdadera imagen de mi matrimonio. Durante 6 años me había justificado su comportamiento, convenciéndome de que su frialdad era normal, que su desinterés era algo inherente a ella. Necesito tu ayuda, le dije a Ryan. No volveré a esa casa. Él asintió: ya estamos en eso. Mis padres y yo te respaldamos. Esa noche, cuando la enfermera vino a revisar mis signos vitales, me preguntó si estaba bien. Sí. Pero mi presión arterial está alta. Acabo de enterarme de que mi esposa me ha sido infiel, respondí con un tono exhausto, sin rodeos. Ella me acarició la mano y dijo: cariño, eso no es una esposa, es simplemente un comodín hasta que aparezca la mujer indicada. El plan se ejecutó rápidamente. Mientras Melissa creía que sería dado de alta al día siguiente, los médicos decidieron que debía permanecer una noche más de observación. Esas 24 horas se convirtieron en el margen perfecto para organizar todo. Ryan llamó a nuestro amigo Esteve, un abogado especializado en divorcios con quien habíamos jugado fútbol en la secundaria y que se había forjado una exitosa carrera. Esa misma noche, Esteve llegó al hospital con la documentación, poderes notariales para que Ryan pudiera gestionar mis asuntos mientras me recuperaba, trámites bancarios para asegurar mis cuentas personales y, por si fuera poco, el borrador del divorcio. No te enfrentes a ella todavía, aconsejó con seriedad, hazlo cuando estés más fuerte y tengas todo en orden. Ella ya te ha mostrado quién es. Firmé los papeles con la mano aún temblorosa, pero lo suficientemente clara, y Esteve prometió presentar la documentación en la mañana. Así quedamos, Mike, finalizó Esteve. Lo vi acercarse a la puerta antes de marcharse y soltó algo que nunca olvidaré. He visto muchos casos de divorcio en mi vida, dijo con un tono grave, pero esto es muy cruel. Te mereces algo mejor. A la mañana siguiente, mientras Melissa supuestamente estaba en la oficina, aunque el GPS de su teléfono decía otra cosa, se encontraba en realidad en el apartamento de Jason. Sí, Ryan había revisado la ubicación. Entonces, él junto con nuestros primos Tim y Eric fueron a mi casa y únicamente se llevaron lo que era incuestionablemente mío, mi ropa, objetos personales, la colección de relojes de mi abuelo, mis diplomas y reconocimientos, además de documentos importantes. Ryan me consiguió un pequeño apartamento muy cerca de su propia casa para que pudiera recuperarme. Era de planta baja, con un baño de fácil acceso y a poca distancia de un parque, ideal para cuando estuviera lo bastante fuerte como para ejercitarme al aire libre. Mi madre se encargó de surtir la cocina con alimentos saludables que me ayudarían a recobrar fuerzas. Mi padre armó el dormitorio con una cama ajustable, mucho más adecuada para mi recuperación que un colchón común. Tim, que trabaja en el área de TI, instaló una buena conexión a internet y preparó una laptop para que, con el tiempo, pudiera trabajar desde casa. Eric, que se dedica a la construcción, colocó barras de apoyo en el baño para prevenir caídas en caso de que perdiera equilibrio.
En cuanto Melissa descubrió que me habían dado el alta y estaba bajo los cuidados de Ryan en vez de volver a nuestra casa, se mostró furiosa. No preocupada, no inquieta por mi estado, simplemente enfadada. ¿Por qué te fuiste sin avisarme? Soy tu esposa. Lo tenía todo listo para que regresaras. Primera mentira detectada. Ryan había estado en la casa y no había absolutamente nada preparado. Mi lado del armario se había llenado de su ropa de yoga. La habitación de invitados, donde yo dormía antes de mi hospitalización, seguía con sábanas sucias, y la nevera solo contenía 3 botellas de vino blanco, un poco de yogur y restos de comida para llevar. Nada apto para alguien convaleciente tras una enfermedad grave. Le contesté con un mensaje breve. Necesito tiempo para recuperarme. Me quedo con Ryan por ahora. Su respuesta fue muy elocuente. ¿Tu familia te está envenenando en mi contra? Ni un ¿cómo te sientes? Ni un ¿necesitas algo? Fue directamente a suponer que otros me manipulaban en vez de creer que yo tomaba mis propias decisiones. Durante 2 semanas me dediqué solo a mi recuperación, terapia física por la mañana, comidas ricas en proteínas para reconstruir masa muscular, caminatas cortas que cada día se alargaban un poco más, el descanso adecuado, mis medicamentos y, en general, ausencia casi total de contacto con Melissa. Solo intercambiaba con ella breves mensajes para asuntos puntuales. Sus reacciones eran cíclicas. Ira, esto es una locura, regresa ya a casa. Manipulación, estoy tan preocupada por ti, ¿es que no te importa cómo me hace sentir todo esto? La gente empieza a preguntar. Falsa compasión para redes sociales, publicaba pidiendo oraciones por la recuperación de su esposo, haciéndose la esposa abnegada. Su Instagram reflejaba un escenario irreal. Mientras yo aprendía de nuevo tareas básicas, ella se presentaba como la heroína que lo llevaba todo en casa mientras yo luchaba por recuperarme. La realidad era que ni siquiera me preguntaba por los medicamentos que estaba tomando. Mientras tanto, Ryan había contratado a un investigador privado que documentó distintos encuentros entre Melissa y Jason. Además, surgieron pruebas de un segundo hombre, uno de los socios de la firma de marketing donde trabajaba. Al parecer, según ella, yo no era suficientemente hombre, así que necesitaba 2 suplentes. Mi abogado, Esteve, estaba armando un caso de divorcio muy sólido. En nuestro estado, la infidelidad no garantiza automáticamente mejores condiciones, pero el abandono durante una crisis médica y el uso indebido de fondos compartidos, había comprado regalos para sus amantes con dinero de la cuenta en común, si reforzaban mi posición. Tras esas 2 semanas, mi salud mejoró considerablemente. Ya podía caminar alrededor de la cuadra sin quedarme sin aire, levantar pequeñas pesas con mi brazo bueno, y lo más importante, mi mente estaba despejada. Se habían disipado la niebla provocada por la enfermedad y el exceso de medicación, así que podía pensar con serenidad y definir mi estrategia. El día que me sentí lo bastante fuerte, la llamé y le propuse vernos en una cafetería cerca de la casa de Ryan. Elegí un sitio público para tener testigos si se desataba algún drama y también porque no confiaba en mí mismo para estar a solas con ella en el apartamento. No es que quisiera lastimarla, sino que temía no poder mantenerme firme si se ponía a llorar. Llegó luciendo perfecta, como siempre, jeans de marca, blusa cara, peinado y maquillaje impecables. Pero su expresión cambió al verme. Aún estaba unos 7 kilos por debajo de mi peso habitual y tenía una cicatriz quirúrgica visible sobre el cuello de la camisa, aunque ya me notaba más sano, con la mirada alerta, sin la debilidad de semanas atrás y, sobre todo, con determinación. ¿Se puede saber qué es este acto dramático?, soltó, sentándose frente a mí. Casi te mueres y ahora te da por reventar nuestro matrimonio. ¿Estás teniendo algún brote psicológico? Porque esta actitud no es normal, Mike. La miré fijamente, recordando que había sido mi compañera por 6 años. Soñé con un futuro a su lado, y ella no fue capaz ni de darme agua cuando apenas podía moverme, y se acostó con otro en nuestra cama mientras yo luchaba en cuidados intensivos contra una sepsis. Sin pronunciar palabra, deslicé una carpeta hacia ella. Dentro había fotos del investigador privado, capturas de pantalla de sus mensajes, recibos de hotel, estados de cuenta de la tarjeta de crédito con los regalos que compró a sus amantes usando nuestro dinero compartido. Encima de todo se hallaba un intercambio de textos muy incriminatorio del día que casi muero por el choque séptico, donde ella se quejaba ante Jason de que mi necesidad de atención le arruinaba los planes. La observé mientras se le helaba la cara al revisar esa evidencia. Guardé silencio, dejando que lo asimilara todo. La tarjeta de crédito secreta que abrió a mi nombre, los costos de hotel, los mensajes donde me llamaba débil, aburrido o insuficiente, la planeación de sus citas mientras yo seguía hospitalizado. Lo sé todo, le dije con calma cuando por fin me miró. Acabo de iniciar los trámites de divorcio. Mañana recibirás la notificación formal. Tus cosas se empacarán y se guardarán en un trastero a más tardar al final de la semana. Además, voy a poner la casa a la venta. Su rostro pasó por una gama completa de expresiones: conmoción, rabia, cálculo, y por último una especie de coqueteo desesperado. Me tomó de la mano sobre la mesa. Mike, cariño,
cometí un error. Estaba muy estresada y muerta de miedo con tu enfermedad. No significó nada, de verdad. Podemos solucionarlo, buscar un terapeuta. Retiré mi mano. Te acostaste con otro hombre en nuestra cama mientras yo seguía con riesgo de morir por la sepsis, y después tuviste algo con tu jefe mientras le decías a tus amigas que yo era un blandengue que exageraba mi estado. Es un punto sin retorno. Ella cambió de táctica de inmediato, con la mirada endurecida. ¿Y qué esperabas? Estabas ausente, siempre en el trabajo o en el gimnasio. ¿Querías que me quedara esperándote sin más? Casi ni me tocabas en meses. Luego te pones enfermo y pretendes que haga de enfermera devota. No estoy hecha para eso. Tienes razón, respondí, levantándome de la mesa. No estás hecha para algo así. Por eso me marcho. El hombre que creías demasiado débil para soltarte se acaba de ir. Me di la vuelta y salí, dejándola plantada con el dossier de pruebas. Ryan me aguardaba en el coche. ¿Cómo salió todo?, preguntó. Justo lo que suponía. Sacó excusas, intentó seducirme y después me culpó. El mismo libreto de siempre. Esa noche comenzaron los mensajes de texto, primero suplicantes, luego furiosos, para terminar en amenazas. La habían citado legalmente esa misma tarde. Esteve me contó que había roto los papeles delante del notificador como si eso los invalidara. No puedes hacerme esto, escribía. Fue solo un desliz. Yo no respondí. No quedaba nada por decir. El divorcio se volvió un proceso duro, tal y como imaginé. Melissa probó todas las artimañas posibles, me acusó de inestabilidad mental por las secuelas de la sepsis, afirmó que yo había sido emocionalmente agresivo y que la abandoné sin más. Ninguna de sus alegaciones convenció al juez, sobre todo cuando presentamos los vídeos de seguridad del hospital donde se la veía en el móvil revisando Instagram mientras los médicos le explicaban la gravedad de mi situación, y los mensajes con sus amantes, donde me tachaba de frágil mientras estaba hospitalizado, terminaron de sentenciarla. El veredicto me dio la mayoría de nuestros bienes y, además, la responsabilizaron de una buena parte de mis facturas médicas. Como quien dice, le llegó su primer golpe de karma. Mientras tanto, su vida perfectamente diseñada se venía abajo de forma dramática. Su relación con Jason salió a la luz cuando la esposa de él se enteró de todo y se desahogó en redes sociales, mencionando a su trabajo, amigos y familiares. Sí, Jason estaba casado y su mujer había hallado los comprobantes de las joyas que él compró para Melissa con su tarjeta conjunta. La ironía es clara. La agencia de marketing donde trabajaba Melissa tampoco digirió bien el escándalo. Se enteraron de que ella también se acostaba con uno de los socios de la empresa y la invitaron a renunciar. Perdió el título pomposo, la cuenta de gastos y la fachada de una profesional exitosa. Jason la dejó de inmediato, rogándole perdón a su mujer y echándole la culpa a Melissa por seducirlo mientras él pasaba un mal momento. El socio de la empresa, que ya estaba comprometido con otra persona, negó cualquier encuentro y dijo que Melissa inventaba historias por atención. Yo veía todo a distancia, sin participar ni burlarme. Ya habíamos finalizado el divorcio y mi prioridad era seguir adelante con mi nueva vida. Sin embargo, conocidos en común me iban contando los episodios más pintorescos, y a veces veía algo en redes sociales de gente que conocimos ambos. Pero el karma aún no terminaba su labor. Un año después de formalizado nuestro divorcio, mientras Sara, mi nueva novia, y yo nos instalábamos en la casa que habíamos comprado juntos, un espacio más amplio que mi anterior apartamento de soltero, con sitio para la oficina de ella y mi gimnasio personal, recibí la llamada de Ryan. Hermano, no te lo vas a creer. Melissa acaba de perder su nuevo empleo. Por lo visto habló mal de su jefa frente a algunos compañeros sin darse cuenta de que la asistente estaba a su lado escuchando. Y fue esa misma asistente, harta de su actitud engreída, quien grabó todo y se lo mostró a la jefa. Despedida en el acto. Quedó otra vez sin trabajo, con muchas deudas debido a los lujos que se empeñaba en mantener y con la reputación por los suelos. Empezó entonces a contactar a amigos en común, argumentando que quería disculparse conmigo. Se hace la arrepentida, quiere lavar su imagen, me contó Chris, un amigo, mientras compartíamos unas cervezas. Dice a todo el mundo que en tu enfermedad atravesaba una crisis de salud mental, que no era ella misma, que ha cambiado y te quiere pedir perdón. Yo preferí ignorar todo ese circo, muy ocupado disfrutando mi vida con Sara. Planeábamos un viaje a Yellowstone, algo que siempre quise hacer, pero Melissa había rechazado la idea de raíz porque no había suficientes hoteles de lujo y oportunidades instagrameables. Sara y yo en cambio íbamos a acampar en tienda, caminar por los senderos durante el día y contemplar las estrellas por la noche, algo auténtico que a Melissa seguramente le habría parecido insufrible. Sin embargo, luego comenzaron los mensajes directos. Primero a Ryan, luego a mi correo del trabajo y, cuando bloqueé sus números, comenzaron a llegar desde líneas desconocidas. Te extraño. Fue el mayor error de mi vida. Tú siempre fuiste el fuerte, ahora lo comprendo. Por favor, solo un café para que me escuches. He cambiado. Estoy en terapia y entiendo mis patrones. El último mensaje me hizo reír a carcajadas. El único patrón que Melissa necesitaba analizar era su egoísmo inagotable, su forma de ver a la gente como simple atrezo en la película de su vida. Ryan me sugirió una orden de alejamiento, pero sentí que no era necesario todavía.
Conocía a Melissa lo suficiente para saber que, una vez que enfrentara el rechazo continuo, acabaría cansándose y buscaría otro objetivo. Su capacidad de atención para cualquier cosa que no le reportara satisfacción inmediata era mínima.